pasado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Vuelvo hacia la oficina donde yo estaba, atento a todos los sonidos y con mucho miedo. Y cuando voy pasando por el pasillo, miro de reojo a una de las oficinas y vi claramente una persona sentada en uno de los escritorios. Fue un segundo de duda tremendo y de mucho miedo, el de volverme o no a mirar otra vez dentro de la oficina. Respiré profundo, estaban todas las luces prendidas, volví sobre mis pasos, miré dentro de la oficina y no había nadie. Aproveché y cerré la puerta. Y desde afuera tenía puesta la llave, entonces di 2 vueltas de llaves y quedó la oficina cerrada. Hice lo mismo con las otras. Dejé solamente la mía, sin llave y todas las luces prendidas. Para ese momento estaba bastante alterado, sentía miedo. Me fui otra vez dentro de la oficina donde estaba trabajando yo, en la oficina de mi tío. Me quedé trabajando otra vez. Y a los 10 minutos siento como si alguien quisiera abrir una de las puertas. Muy claramente, ¿no? Que agarraban el picaporte y trataban de abrir la oficina. Yo me levanté, pero no sabía si salir o no. Estaba bastante sugestionado y asustado por lo que estaba sucediendo, ¿no? De repente sentí como que alguien pasó corriendo por el pasillo y al levantar la vista pude ver una sombra o algo parecido. Tenía la plena seguridad para entonces de que algo malo estaba sucediendo. Además de aquellas cosas que yo le cuento, la sensación que tenía todo el tiempo, la piel, los vellos de los brazos como erizados, una sensación de frío por momentos. Y comencé a preguntarme en ese momento si irme o no, si terminar el trabajo o volver al día siguiente. La cuestión es que empiezo a sentir que una de las puertas la exigían mucho como para abrirla. Se escuchaba claramente el ruido de manera tan insistente que tomé coraje, me levanté, salí al pasillo y pude ver que la última oficina, el picaporte subía y bajaba como si alguien desde adentro intentara abrirla. Aquello sí, me dio muchísimo miedo, porque corroboré que allí había algo. La cuestión es que me dije, bueno, me voy. Tomé las llaves que estaban sobre el escritorio, acomodé un poco las cosas mientras seguía escuchando el ruido, y cuando voy a salir de la oficina, se corta la luz. En toda la casa, es decir, todas las oficinas, todo el lugar sin luz. Yo no puedo explicarles el miedo que sentí en ese momento.
inmediatamente siento que alguien me pone la mano primero en el hombro y después me toma en el cabello desde atrás. Todavía tengo esa sensación que me acompaña y mucho más cada vez que la cuento. Yo agarré el celular que tenía, prendí la pantalla del celular. No era como los celulares que hay ahora que todos tienen linterna, pero prendí la pantalla como para iluminar un poco y me di vuelta inmediatamente, ¿no? Cuando sentí que me tocaron. Lo único que vi es la silueta de un rostro y los ojos, un brillo que me erizó la piel. Me dio tanto miedo que caminé hacia atrás hasta chocar la puerta de salida. Ese momento fue eterno, porque tenía que darme la vuelta para poner la llave y abrir la puerta. Y me imaginaba que en ese momento me podría pasar algo. Del miedo que sentía en la oscuridad y por lo que acababa de ocurrirme, no podía acertar la llave en la puerta. Me di vuelta. Iluminé con el celular muy cerca de la cerradura, puse la llave y en ese momento sentí un grito que me conmovió, me paralizó, dentro del mismo ambiente donde yo estaba. Yo no puedo explicarles cómo de pronto una persona puede perder el control de todo su cuerpo. Con las fuerzas que me quedaban, logré abrir la puerta y salir, pero era increíble porque yo quería salir rápido, pero no tenía dominio de mis piernas. Parecía ocurrir todo muy, pero muy lentamente. Me di vuelta y cerré, y cuando cerré, sostenía la puerta del picaporte para ponerle llave y sentía como desde el otro lado alguien intentaba abrirla. Fue eterno ese momento, esa interacción. Yo sostenía el picaporte y alguien de adentro intentando abrirla. Puse llave lo más rápido que pude y me alejé de la puerta hasta la vereda. Para mí fue un suspiro, volví a respirar cuando estaba en la vereda. Sentí mucho miedo. No sabía qué hacer. La verdad, no sabía qué hacer. Caminé 2 cuadras y llamé por teléfono a mi tío. Y él me dijo, bueno, quédate tranquilo, mañana hablamos. Me pidió que fuera temprano a la oficina. Y así lo hice, ¿no? Fui temprano a la oficina, fui como a las 8 de la mañana. Él ya había llegado. Y cuando llegó me dijo que estaban todas las luces prendidas y yo le conté lo ocurrido, lo sucedido. Cuando iba saliendo se me apagaron todas las luces. Y me senté con él a contarle todo lo que me había pasado. Mi tío me dijo, yo pensé que eso ya no pasaba. Y ahí sentados me contó que él había comprado esa propiedad hacía ya más de 1 año y medio. Hasta que se lograron refaccionar algunas cosas y mudarse para trabajar allí del lugar que tenían antes, ¿no? Que el lugar donde estaban antes era alquilado. Al parecer ya algunas personas que habían trabajado allí, sobre todo una mujer que hacía la limpieza, le había tocado también pasar por una de estas situaciones paranormales. Aquella mujer estaba guardando las cosas cuando había terminado la limpieza, como a las 9 de la noche, para cerrar e irse, y cuando se da vuelta por ese pequeño patio interno que había en el lugar, dice que ella siente que la toman de los pies, como a la altura de los tobillos, y cuando ella se da vuelta, dice que ve a una mujer sentada, con las piernas cruzadas en el piso, y estirándose para agarrarle la pierna, ¿no? Una mujer demacrada, muy vieja, con el cabello blanco, muy delgada también, muy delgada. Ella decía que era como muy chupada el rostro, ¿no?
y no quiso volver a trabajar. Mi tío había llevado algunas cosas, había llevado, incluso él en su oficina tenía una imagen, pero no había hecho bendecir nunca el lugar. Y esto pasaba casi todo el día, había mucha gente trabajando y prácticamente nunca se quedaba nadie solo en el lugar, salvo mi tío, que iba un par de veces, ¿no? Por las noches, o iba a ver algo, o a arreglar, o a sacar algunos papeles, y él mismo me contó que una noche que volvió para sacar un escrito que tenía que presentar al día siguiente muy temprano, estando en su oficina, comenzó a sentir el llanto de una mujer. Entonces se levantó, le pareció extraño, y vio que a través de esa mampara que dividía toda la parte que era la parte comercial con la de atrás, que no estaba habilitada, donde había una cocina y habían otras dependencias, veía una mujer que caminaba allí. Entonces él también decidió irse, y cuando estaba a punto de abrir la puerta, dice que sintió como si lo rozaran, ¿no? Y él, al darse vuelta, vio a aquella misma mujer de espalda, como yendo hacia la parte del fondo. Por eso llevó esa imagen que tenía en su oficina y algo de agua bendita, pero no hizo bendecir nunca el lugar. A partir de ese momento en el que yo le conté esta situación, un tiempo después consiguió un sacerdote, amigo de una de las chicas que trabajaba junto a él, hizo bendecir el lugar, pusieron algunas imágenes. Hoy hay un cuadro muy grande del Sagrado Corazón de Jesús, y aquello dejó de suceder. Pero estuvo tanto tiempo desocupada aquella casa, que lo último que se sabe, uno de los vecinos, un señor árabe que vive en diagonal al frente, que esta mujer había quedado sola 3 o 4 años y que era muy extraña. Nadie sabe si esta mujer hacía rituales o cosas por el estilo, pero se comentaba, ¿no? Y incluso al comprar la propiedad, debajo de una escalera, dentro de la casa, había una caja que tenía algunos libros extraños, me dijo mi tío, algunos libros que él decidió quemar sin verlos, porque, bueno, al abrir la caja vio que eran libros que tenían que ver con estas cosas, ¿no? Con el ocultismo, la magia negra y ese tipo de cosas. Aquella casa fue remodelada prácticamente completa, ¿no? Yo no volví a trabajar solo en el lugar por un tiempo. Trabajaba a la siesta, y siempre a la siesta había alguien durante un par de semanas más. Pero después mi tío me comentó que con la visita de este sacerdote, que fue en 2 oportunidades, aquello dejó de pasar. No sabría decirte si por completo, porque nadie, al menos yo tampoco, fui al lugar y me quedé solo, ¿sí? Las empleadas también, o los empleados del lugar, se retiran todos juntos, así que no podría decirte si aquello sigue ocurriendo o no. Lo cierto es que, según mi abuelo, ya había dejado de ocurrir, ¿no? Según mi tío, perdón. Ahí está. Un saludo grande para vos, Sergio. Gracias por compartir estos relatos y estas historias. Cuando tenga la oportunidad te cuento lo de una vecinita que sufrió mucho porque tenía visiones muy feas. Bueno, muchísimas gracias por compartir las historias y esperamos el relato también. Bueno, voy a mandar un saludo grande a toda la gente que nos está acompañando a través del Face en el vivo, en mi Face, que están allí acompañándonos. Así que un saludo grande a Janina Díaz, Carlos Corbalán, Adriana Magdalena González, un saludo grande, Marcela Silva, Isabel Flores, Meli Rodríguez, el amigo Titi Soria, un abrazo grande, para Juan José Díaz también, para Leo Condorí, para Flor Elguero, para Pablo, bueno, un saludo grande, para Jesús Yael Ochoa, un saludo para Ezequiel, para Esteban Suárez, para Gerardo López, sí, digo bien, Jorge González también,
Rodrigo Carrizo, un saludo enorme. Gracias. Me dice Luciana, una de nuestras oyentes, que este tipo de situaciones ocurren muy a menudo, mucho más, incluso de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque a nosotros nos llegan algunos relatos. Que el mejor refugio para todas estas situaciones es la oración, y a través de la oración, por supuesto, estar en Dios, ¿no? Y en la Virgen. Muy cortito, me cuenta que viajando alguna vez hacia Tilcara, no en temporada, en el mes de octubre, cuando iban en el auto, iba junto a quien hoy es su marido, tienen familia allá en Tilcara, de pronto ven a una mujer que comienza a cruzar la ruta, unos 30 kilómetros antes de Tilcara, y ellos frenan como para que la mujer termine de cruzar, porque era como que no se había percatado de que venía un auto, y cruzaba muy lentamente. En un momento, cuando ella dice, ay, esta señora que no se fija, dejan de mirar por unos segundos y la señora ya no estaba. Les pareció extraño, miraron hacia todos lados y decidieron seguir, y unos 2 kilómetros tal vez más adelante vuelven a ver a esta mujer del mismo lado de la ruta, algo que era imposible, por supuesto, ¿no? En ese momento se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo. Ellos pasaron, y dice que esta mujer estaba con la cabeza gacha, como con un chal de lana sobre la cabeza, y entonces pasaron, y ella le preguntaba, Luciana preguntaba qué podía hacer, por qué había pasado eso, y bueno, según lo que ella relata, su novio decía, no le lleves mucho el apunte, no pasa nada, está todo bien. Un kilómetro más adelante, en un momento ven como una luz muy tenue, pero muchas, cuando se van acercando, uno de esos pequeños monumentos que hacen para recordar los lugares donde a veces fallece una persona, y habían como muchas velas prendidas, y cuando van llegando allí, se dan cuenta que esta mujer estaba sentada al lado de ese pequeño monumento. Ella se persinó y comenzó a rezar. Y rezó junto a su novio hasta que llegaron a Tilcara, que no volvieron a verlo. Y un gesto muy lindo es que cuando volvieron, cuando les tocó volver, pararon en ese lugar donde estaba ese pequeño monumento, pusieron unas flores, una vela, e hicieron unas oraciones, y luego siguieron. Me dice, yo no sé exactamente qué fue lo que sucedió, o qué pasaba, o quién era esa mujer, pero una oración nunca está de más, ni para los vivos, ni para los muertos. Claro que sí. Así que bueno, acompañar en oración también. La oración, dice, el momento en el que comenzamos a hacerlo, nos sentimos mucho mejor y más seguros en el auto, y llegamos sin problema, sin miedo, hasta Tilcara. Son situaciones que a veces nos alteran, pero yo les recomiendo que ante cualquier situación como esta, bueno, se acerquen a la oración. Muchísimas gracias a Luciana. Saludos para el amigo Mauro Hotel también, para William Tapia y para Eva, que también nos está escuchando en esto que es La Noche de Terror en Contacto. Para el amigo Joaquín, que nos está escuchando desde Bolivia, que dice que es la primera vez que lo hace, me pregunta cuál es, ¿no?, la idea del programa, y es muy simple. Nosotros estamos acá para relatar las historias que la gente nos cuenta, ¿sí? Esas historias que les ha tocado pasar en algún momento. No hacemos juicio de veracidad. Esto es un programa de relatos, ¿sí? Y contamos situaciones paranormales, situaciones que tienen que ver con, bueno, hechos que a veces nos dan un poco de miedo, pero también con esas gracias que recibimos o milagros, como hemos escuchado en más de un relato en alguna oportunidad aquí en el programa. Escriban al 155 95 17 45. Para nosotros es tiempo de pausa y volvemos. Estaría muy bueno que compartas
Bueno, los mensajes, sabes que estamos en vivo a través del Facebook. Algunos de los mensajes que dicen, vamos a compartirlo, dice Sergio, me llamo Bianca, soy de Manantial, muy buena la radio, los escucho siempre, un beso, muchas gracias Bianca, para vos. Sergio, excelente el programa, un abrazo grande para vos, te vamos a acompañar el viernes. Ahora les cuento, un saludo desde La Plata para Sofi Martinoli, siempre tan hermosa, dice. Bueno, un saludo grande para ella, gracias a la gente que nos escucha desde otros lugares en la República Argentina y fuera del país también, un saludo grande. Está muy bueno esto de las redes que nos pueden, bueno, estamos en contacto con gente de muchos lugares, ¿no? Muy buenas noches, manda saludo a la familia Cerrizuela, que siempre te escuchan, del barrio Crucero Belgrano, saludos para ustedes. Si pueden pasar alguna historia del Cementerio del Norte, gracias, está muy bueno el programa, lo dice Romina, que saluda a su familia, estamos todos escuchando como todos los miércoles. Sergio, muy buenas noches, mandale un saludo a mi familia Domínguez, y puedes pasar alguna historia del familiar, dice, muy buenas las historias, me dan mucho miedo, tanto que tengo que escuchar con la luz prendida. Bueno, un saludo grande para vos. Sergio, soy Guille de Alderete, te escucho hace 9 años y medio, ídolo, esta radio siempre formó una parte muy linda de mi adolescencia, te mando un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo que es saber eso, ¿sí? Sergio, ¿cómo estás? Dice, muy buenas noches, muy bueno el programa, seguí así, que nunca se acabe, bendiciones a vos, tu familia y tu equipo de trabajo, bendiciones para ustedes también, muchísimas gracias. Buenas noches, gente linda de los Guardianes, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá, soy Sebastián de 11 de marzo, los felicito por el programa, es la mejor radio del mundo, soy uno de los chicos que fueron al campamento en bici a la cantera abandonada de San Antonio. Muy bien, bueno, un saludo grande, no me acordaba dónde era la cantera, mirá vos, bueno, han pasado unos años ya de aquella experiencia tan linda que tuvimos, ¿no? Sergio, ¿cuándo saldrá la entrada para la reunión en vivo? Dice Axel, ahora les cuento todo. Guardián, soy Vicky, todos los miércoles te escuchamos con mi hermana, un saludo grande para vos, muchísimas gracias. Hola, soy Mari, quiero saludar a mi hijo Eric y a mi marido Hugo, que estamos escuchando en Los Gutiérrez. Guardián, mi nombre es Daniel, especial, bueno, un saludo especial. No, dice especial la noche para escuchar algunas historias, como siempre, genial la radio, sigan así, saludo enorme para ustedes. Capo, soy el Chato de El Chañar, saludos para el mundo, dice, para el mudo, el toro, mientras escuchamos, compartimos un asadito. Mirá vos qué lindo, y manda foto y todo, un abrazo grande, que lo disfruten. Sergio, soy Leo, como todos los miércoles, haciéndote el aguante, excelente las historias, un abrazo grande para ustedes, muchísimas gracias. Hola, Guardián, soy Gladys del barrio Miguelillo, mandaba un saludo grande, bueno, para ustedes primero, estoy escuchando la radio con mi hijo Huguito y Nicole, te estamos como todos los miércoles acompañándote. Por favor, ¿podés contar alguna historia si puede ser la de las trencitas? Muy buenas noches, Guardián, me llamo Julio, soy de San Miguel de Tucumán, estoy en mi trabajo, soy encargado de seguridad y también bombero voluntario, me gustaría volver a escuchar la historia del Cementerio del Norte. Un abrazo grande para vos. Mirá vos qué lindo, bombero voluntario, esa labor tan, bueno, que hay que destacar siempre, ¿no? Eso de estar al servicio de los otros, no lo hace cualquiera. Un abrazo y muchas bendiciones para vos en tu trabajo y en la vida. Sergio, ¿cómo estás? Soy Fabián Castillo, siempre fiel a la noche de terror, es verdad, un abrazo grande. Muy buenas noches, mi nombre es Silvia Hoyos, quiero mandar un saludo a mi mamá y a su esposo Marcos, Marcos Lescano. Hola, mi nombre es Fernando, saludos para la gente del Colmenar y a mi hermano Daniel, que está escuchando la radio también, saludos para él. Muy buenas noches, Sergio, puedes mandarle un saludo a Gustavo, a Juli, a Juanita, y que siempre te escuchan. Un saludo enorme para todos ustedes. Un saludo más, y vamos con otros relatos. Hola, soy Cristian, quisiera decirle a Jessica Barrio Nuevo que la amo, la extraño, gracias por pasar mi mensaje. Bueno, 155 95 17 45, la vía de comunicación para llegar hasta nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través del Face del mío, Sergio Fierro, me buscan en el Face, estamos transmitiendo por un rato, así que gracias a la gente que se comunica con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Mi nombre es Nancy, escucho
siempre el programa, en ocasiones junto a mi familia, solía hacerlo junto a mis compañeras en otros momentos. Bueno, yo vivo en la zona de Trancas, ese es el lugar donde nací, donde me crié, donde pasé mi adolescencia, y luego para venir a estudiar la carrera que elegí y algunas especializaciones me vine a la provincia de Tucumán, acá a la capital, y esto que voy a contarte, allí es cuando conocí tu programa. Bueno, y esto que voy a contarte me pasó hace muchos años ya, exactamente en el 91, en el mes de febrero. Recuerdo que una noche, cerca del fin de semana, imagínense febrero y bueno, estaba haciendo mucho calor, ¿no? Lo típico acá en la provincia. Y estaba junto a dos amigas más y bueno, no había mucho por hacer. Recuerdo que estábamos escuchando un poco de música y decidimos ir hasta la casa de una de nuestras amigas, ¿no? De Miriam, ¿sí? Miriam era, bueno, la mayor de nosotras y en su casa, bueno, nunca había problema, nos juntábamos a comer o siempre íbamos a tomar una gaseosa, a escuchar música. Hacía poco tiempo que ella estaba viviendo en esa casa. Habían quedado solamente su hermano y ella y su mamá. Hacía un tiempito atrás, unos 2 meses aproximadamente, había fallecido su abuelo. Su papá falleció cuando ella tenía 12 o 13 años. Y bueno, hacía poco tiempo que había quedado sola con su hermano y su mamá, ¿no? Y nosotros íbamos muy seguido para acompañarla porque, bueno, ella estaba mal anímicamente, tenía mucho cariño por su abuela. Una señora muy buena, la verdad. Nosotros, bueno, le decían gringa, una mujer que siempre nos atendía, nos recibía muy bien, nos enseñaba. Ella me enseñó a hacer pan, pero bueno, ya estaba muy viejita y no pudo superar una enfermedad a los pulmones y murió, ¿no? El hermano de nuestra amiga no estaba casi nunca, el hermano de Miriam, un hermano mayor que ella, y bueno, trabajaba en un empaque que había en la zona sobre la ruta 9, así que pasaba gran parte de la tarde y de la noche trabajando, y por la mañana, bueno, se levantaba medio tarde, ¿no? Sí, por las noches no estaba casi nunca. Recuerdo que en esa oportunidad, les recuerdo, en el mes de febrero hacía mucho calor, nos quedamos allí, nos pusimos a hablar un poco. Por supuesto que el tema fue Doña Gringa, ¿no? Y ahí estábamos acompañándola a nuestra amiga, y recuerdo que rezamos un poco y nos acostamos a dormir, ¿no? Estábamos en vacaciones, nos acostamos a dormir, habíamos dejado una radio estábamos escuchando algo de música, y la cuestión es que en el momento en el que nos quedamos calladas, ya que dejamos de conversar, que bueno, yo creía que Miriam se había dormido, mi otra amiga también, Liliana, yo me dormí en ese momento, o estaba así con el sueño como a punto de dormirme. Escuché que la radio comenzó a cambiarse la sintonía sola, ¿no? Pero en ese momento, en ese instante, pensé que podía ser Miriam, tal vez no le gustaba la música que estaban pasando, y le dije, Miriam, ¿vos estás cambiando la radio? Y no me contestó. Miriam le volví a decir 2 o 3 veces hasta que me dijo, ¿qué pasa? Le dije, ¿alguna de ustedes estaba cambiando la radio? Bueno, no, ahí estábamos en esa conversación, no. Bueno, yo escuché que cambiaban la radio, me pareció que eran ustedes, y ella me dijo, no, bueno, a veces se pierde un poco la sintonía, quizás sea eso. Conversamos un rato más y otra vez nos comenzamos a entrar el sueño. Yo creo que me dormí por un momento, pero tengo el sueño como muy livianito, ¿no? Y
Calculo que cerca de las 3:30 de la mañana, no sé, me desperté porque escuché algo. Y cuando presté atención, me di cuenta que la puerta de la pieza se abría hasta la mitad y luego se cerraba un poquito, muy despacio. Extraño, primero porque no había viento, hacía calor verdaderamente, estaba la ventana abierta, pero dudé por un momento, ¿no? Me quedé mirándola y unos minutos después de nuevo. Y la puerta hacía un ruido muy particular, ¿no? Cuando se abría. Me asusté cuando vi que la puerta se abrió nuevamente sola y comenzó a cerrarse. Me puse de costado, como dándole la espalda a esa situación, a la puerta, para intentar dormirme, pero es extraño, yo sentía una presencia. No sé si alguna vez a ustedes les pasó de cerrar los ojos y sentir que hay alguien más. Quería dormirme, pero no podía. Y otra vez escuchaba el ruido de la puerta. En un momento, abro los ojos, me doy vuelta como poniéndome boca arriba y veo de reojo que una mujer pasa por la puerta. En ese segundo que puede cruzar a alguien, ¿no? Por una puerta. No fue mucho más que eso, pero de cualquier manera me asusté. Desperté a Liliana, desperté a Miriam y les dije, mira, estaba dormida y me pasó tal cosa, la puerta se abría y vi que pasó alguien. Liliana, que era muy miedosa, me dijo, no, tengo miedo, no quiero quedarme sola en la cama a dormir, juntemos las camas. La cuestión es que juntamos las camas y nos quedamos conversando por un momento. Miriam, que es la dueña de casa, nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que no pasaba nada, que estaba todo bien. Y entonces yo le dije, Miriam, pero escúchame, yo vi tal cosa, y en el momento en el que estaba diciéndole, una sombra cruzó. Es decir, a nosotros nos dio la sombra porque el pasillo estaba prendida la luz y era como si alguien hubiera pasado por allí y proyectó la sombra hacia dentro de la habitación. Yo me quedé mirando y le dije, ¿vieron eso? Mi amiga Liliana, asustadísima, comenzó a llorar. Y Miriam le dijo, no te asustes, no tengas miedo. Yo creo que es mi abuela, que falleció hace 2 meses, y todavía la escuchamos por la casa. Nos contó que por las noches, la que era su habitación, se escuchaba como si movieran una silla que había en el lugar, o se escuchaba el ruido de la cama, porque la cama era una cama de esas viejas, que tenía elástico, que no era de madera como son ahora, y se escuchaba como cuando alguien se acostaba, ¿no? El ruido del elástico cuando alguien se acostaba, o se le escuchaba caminar por la casa. Yo sentí mucho miedo en ese momento, pero me tranquilicé, pensando que quizás sería realmente, ¿no?, el espíritu de su abuela, que por ahí la visitaba. Nos despertamos en ese momento y prendimos la luz y nos pusimos a rezar. Es increíble, pero ella no tenía muchos familiares que la visiten en ese lugar. Y nosotras nos enteramos que su mamá, la mamá de nuestra amiga, no era muy practicante de la religión y no le habían hecho la novena completa. Entonces se me puso a mí en la cabeza, después de conversar con mi mamá, que tal vez sea por eso que no se iba. Y le propuse a mi amiga Miriam, y entre las amigas, entre todas, hicimos las 9 noches de oración y fuimos a rezarle allí en el cementerio.
Y comenzó a pasar el tiempo, ¿no? Comenzaron a pasar los días, comenzaron a pasar las semanas, y según nuestra amiga, no volvió a ocurrir. Me quedé pensando que quizás era un alma que necesitaba de oración. Tal vez. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, dice Sergio, estoy escuchando como todos los miércoles, saludos para mi familia, te mando un gran abrazo, Silvina Fuente de Villa Amalia, un saludo grande para vos, muchísimas gracias por la buena onda, un beso grande, Silvina, que siempre nos acompaña. Sergio, soy María José, me gustaría escuchar la historia, algo del Cementerio del Norte, muy bien, Guardián, escuchando la radio como hace ya 2 años. Manda un saludo a Juan Mendoza, Julio Chávez y Cintia Arce desde el barrio San Eduardo. Siempre te escuchamos. Saludos, Capo, un abrazo grande. Muy bueno el programa. Esto lo dice Marcos. Hola, Sergio, soy Nicolás. ¿Pasa alguna historia del Cementerio del Norte? Hola, amigo. Muy bueno escucharte de nuevo. Somos Víctor y Estefanía de San Ramón. ¿Cómo aumentan las cosas? ¿Cómo podemos vivir así? Realmente tremenda la situación. Esperemos que estas cuestiones mejoren o cambien, ¿no? La cosa no está muy bien. Hola, soy Joana desde Buenos Aires. Estoy con mi novio Ezequiel escuchando el programa por internet. Muy bueno. Bueno, les mando un beso grande para ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, por elegirnos, por estar ahí del otro lado junto a nosotros. ¿Sí? Bueno, escriban 155 95 17 45 la vía de comunicación. Ahora en un ratito vamos a finalizar la transmisión a través del Face y vamos a continuar a través de la radio, así que nos pueden escuchar en el 104.5 de tu dial y a través de www.radiocontacto.com.ar. El viernes que viene, la semana próxima, ¿sí?, vamos a tener la noche de terror en vivo. Digo bien, noche de terror en vivo, viernes 31, así que están todos invitados, como siempre, a los amigos que nos escuchan, que comparten el programa con nosotros, a todos, de verdad, los esperamos. Tenemos muchas ganas de compartir con ustedes esta nueva apuesta que va a ser el viernes próximo. Viernes 31, ¿no? Sí, viernes 31. Así que un saludo grande para todos los amigos que nos acompañan siempre. Gracias por estar allí. Para la gente que nos pregunta, bueno, va a ser a partir de las 20:30 horas en la sala San Miguel Arcángel. A partir de las 20:30, San Martín, esquina Monteagudo, ¿sí? Repito todos los datos. Viernes próximo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas, noche de terror en vivo. Así que todos invitados y espero que nos acompañen, ¿sí? Muy bien, vamos a ir con las otras historias, vamos con más historias. Gracias a todos los que están escribiendo. Hay tanta gente que, bueno, no alcanzamos a leer todos los mensajes, ¿no? Pero bueno, a los amigos que quieran escribirnos, aquellos que quieran contar sus historias, ¿sí?, pueden hacerlo a lanochedelosguardianes@hotmail.com o a través del Face. Me buscan en el Face, ¿sí?, y me mandan su historia. Y bueno, vamos a tratar de compartirla lo antes posible. Bueno, repito entonces para todos, próximo viernes 31, noche de terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas. Vamos a estar allí con relatos y videos, así que espero que nos acompañen, ¿sí? Gracias a todos. Vamos con el próximo relato.
¿Cómo estás, guardián? Mi nombre es Damián, junto a unos amigos por quienes comencé a escucharte. Nos hicimos fanáticos del programa. En esas reuniones que tenemos a veces, en los asados o en las juntadas, muchas veces nos vamos de vacaciones juntos también, siempre salen estos relatos, estas situaciones paranormales, de alguna historia que escuchamos en el programa o de nuestros familiares. Mucha gente le ha tocado pasar por esto, por estas situaciones paranormales, y a veces son situaciones como muy fuertes. Voy a contarte algo que me ocurrió hace algunos años atrás, ¿no? En este momento tengo 46 años y, bueno, durante un tiempo trabajé para una empresa que vendía insumos quirúrgicos acá en la provincia de Tucumán, en todo el norte en realidad las vendía, y yo tenía una representación, ¿sí? De allí tengo un grupo grande de amigos, ¿no? Que hasta el día de hoy nos frecuentamos y que hemos contado muchas historias, muchas situaciones. Yo tenía que viajar, la zona mía era la provincia de Catamarca, Salta y Santiago del Estero. Eso era lo que me tocaba a mí, ¿no? Bueno, como todo viajante y como representante de ventas en este caso, ¿no?, de insumos quirúrgicos, lo que iba era a mostrar. Yo me quedaba, por ejemplo, una semana en algún lugar y mostraba lo que nosotros ofrecíamos y levantábamos los pedidos. En algunos casos iba por un día o dos, porque no estás tan lejos, entonces me resultaba más fácil. Prácticamente toda la provincia de Salta. Siempre lo más importante es la capital, porque allí es donde están los hospitales, donde están los lugares, los centros médicos más importantes, y bueno, en eso nos concentrábamos, ¿no? En esos lugares. Pero bueno, habían por ahí centros médicos, clínicas que estaban ubicadas en otros lugares, como en Cafayate, por ejemplo, o en Metán, o en distintos lugares de la provincia. Bueno, yo tenía que visitar, iba haciendo como un pequeño mapa de estos lugares, y bueno, los visitaba constantemente, ¿no? En una oportunidad íbamos para Orán, por ejemplo, y ese viaje era más largo, entonces yo me quedaba un par de días, ¿no? En una oportunidad volvía de Orán a Salta y por supuesto de Salta a Tucumán, y me ocurrió algo que me dejó marcado para siempre. Era muy tarde, casi siempre elegía viajar de noche. Me gustaba porque era más tranquilo, no había tanto tráfico en la ruta. Pero después de eso no volví a hacerlo. En uno de esos viajes volvía por esa ruta, venía por la ruta 9 en ese momento, y recuerdo que comenzó una tormenta muy fuerte, que primero fue refusilos y truenos, y yo pensé que iba a ser una lluvia solamente, pero después se fue poniendo más feo y se convirtió en una tormenta muy fuerte. Yo quería seguir, por supuesto, para llegar a Salta, descansar ahí un rato
visitar a la mañana algunos lugares y luego volver a Tucumán. Pero después un rato me di cuenta que no podía seguir, era peligroso, cruzaba mucha agua por la ruta, se veía muy poco, y además yo que venía un poco cansado también, ¿no? Se me empañaban los vidrios. Bueno, los que les ha tocado manejar de noche en medio de una tormenta saben de lo que estoy hablando. Entonces decidí tirarme al costado para descansar un rato, busqué un lugar donde la banquina era amplia y llegué hasta abajo de un árbol, ¿no? Un lugar donde la banquina tendría unos 7 u 8 metros y había un árbol. Lo que sí después me di cuenta que en ese árbol habían como velas o algo. Yo no sé si sería alguna de estas devociones populares quizás, pero por supuesto que con la tormenta y los vidrios empañados así no se veía, y la oscuridad, además de la noche, no se veía nada, ¿no? El tema es que me puse a escuchar radio y recliné el asiento como para, bueno, digo, voy a dormir un rato hasta que pase la tormenta. Y me quedé dormido, claro, el cansancio que tenía en ese momento, me dormí muy rápido. Y en un momento siento como alguien que me golpea el capot del auto. Me sorprendió tanto el ruido que me asusté muchísimo. Casi di un salto dentro del auto, ¿no? Miraba y tenía los vidrios empañados, no podía ver nada. Miré alrededor del auto lo poco que podía, encendí las luces y no había nadie. Yo había sentido muy claramente los golpes como si fueran en el capot del auto. Y no había nadie, volví a mirar, no veía a nadie. Los vidrios empañados. Y de pronto agarro una rejilla y me pongo al límite y veo claramente que pasa una persona de blanco, pero lo vi muy muy clarito, ¿no? Muy cerca del auto. En ese momento no pude ver si era varón, si era mujer, vi que era una persona y que estaba con ropas claras. Y pasó como yendo hacia la parte de atrás del auto, ¿no? Yo miré para todos lados asustadísimo. Subí el asiento, arranqué el auto y me corrí un poco más adelante. Subí a la ruta de nuevo y comencé a andar. Les confieso que era bastante difícil, complicado, ¿no? Bueno, por el lugar donde iba pasando en ese momento, pasaba mucha agua sobre la ruta. Y lo peligroso era justamente que no se la veía la ruta. Entonces comencé a andar muy despacio, y me retiré, creo que 1 kilómetro quizás más adelante. Otra vez detuve el auto, me tiré hacia el costado, y cuando estaba allí con el auto ya parado nuevamente y pensando que no iba a ocurrirme nada, ya me había retirado bastante del lugar donde había pasado, siento un golpe en el techo del auto, un golpe seco. Como había un árbol cerca, yo pensé que quizás me había caído una rama, porque había viento. No sé, se me pasaron como un montón de cosas por la cabeza en ese momento. Pero inmediatamente vi otra vez que alguien pasaba caminando por el lado mío, sería, por supuesto, yo estaba dentro del auto, y se paró delante del auto. Yo estaba con las luces de posición encendida. Prendo las luces del auto, las luces grandes del auto, y veía claramente una persona delante mío, con ropas claras, con el cabello muy mojado sobre el rostro, pero no podía verle la cara. Fueron segundos de duda y de mucho miedo. Cuando agacho la cabeza o la mirada, bajo la mirada para arrancar el auto, para tomar la llave y arrancar el auto, vuelvo a mirar hacia adelante y ya no estaba. Pero me propuse seguir en la ruta y no volver a pararme hasta no llegar a una estación de servicio o algún lugar donde
donde esté iluminado, porque allí no había absolutamente nada. De pronto iba tan concentrado tratando de ver la ruta, porque por el agua que había no se veía la demarcación de la ruta. Siento muy claramente que alguien, es como que se agarró del asiento, de mi asiento, desde atrás, e hizo fuerza como para levantarse, acomodarse, ¿no? Es algo que se siente muy claramente imagínense la sensación mía dentro del auto. Miro por el retrovisor en ese momento y veo a esta misma imagen que había visto fuera del auto, la veo allí dentro. No sabría cómo explicarle todas las sensaciones que tuve en ese momento. Miedo, por supuesto, mucho miedo, porque cuando quise frenar, vi que iba pasando por uno de esos pequeños puentecitos, ¿no?, de un arroyo, y tuve miedo porque no veía mucho la ruta. Entonces quería concentrarme, mirar solamente adelante, pero de reojo miraba por el retrovisor y allí estaba. Seguí manejando por un instante y cuando esperaba que algo sucediera, creo que eso fue lo peor, solamente estaba allí, sentada, sin hacer nada. En un momento casi me salgo un poquito de la ruta y imagínense la tensión nerviosa que sentía en ese momento, que veía a alguien dentro del auto y que no podía manejar por la tormenta, muy peligroso. Y en ese momento comienzo a escuchar que respiraba como agitada, exhalaba. Yo podía sentir el aire en mi espalda, en el cuello. Se me ponían de punta todos los pelos del cuerpo. Tenía miedo de paralizarme, del pánico que sentía en ese momento. Recuerdo que en un momento vi hacia el costado de la ruta una parte que estaba como un poquito más alta, donde no había agua, y me tiré hacia el costado de la ruta. No podía seguir manejando. Yo sentía como exhalaba, como un aire frío que me llegaba. Cuando logré estacionar, sin saber lo que iba a hacer, había agarrado la manija de la puerta como para abrirla, pero cuando miro ya no estaba allí, dentro del auto. Creo que pasaron 2 o 3 minutos y la veo parada. Yo tenía otra vez las luces de posición prendida, no había parado el motor del auto, la veo parada como unos 10 metros adelante. Prendo la luz y sí, era ella. Estaba allí. En ese momento es como que se me aclaró un poco el pensamiento y lo primero que hice fue persignarme. Y comencé a rezar. No desapareció cuando yo comencé a rezar, pero yo comencé a sentir un poco más de tranquilidad. La perdí de vista por un momento, era como que no estaba. Había parado un poco la tormenta, llovía, pero no tanto como unos minutos antes. Y entonces decidí seguir. Subí a la ruta otra vez con el auto y un poquito más rápido, incluso poniéndome en peligro, comencé a andar por la ruta. Me crucé con un camión en ese momento que me hacía como señas de luces. Nunca comprendí o no había comprendido en ese momento por qué. Y cuando hago unos 50, 60 metros más adelante, estaba esta mujer tirada allí en la ruta. Sentí tanto miedo que la esquivé por la banquina y pasé. Y me fui a pesar de que veía muy poco la ruta. Y anduve unos 40 kilómetros aproximadamente hasta llegar a una estación de servicio, donde me paré. Habían allí varios camioneros, estaban tomando mate.
no habían seguido la mayoría de ellos por la tormenta. Y me puse a conversar con uno de ellos y le conté lo que me había sucedido. Vení, ruso, le dijo él a otro camionero que estaba un poco más adelante, y me dijo, contarle lo que te pasó, y ahí muy resumido le conté nuevamente lo que había sucedido. Ellos eran camioneros que habitualmente andaban por toda esa zona, y este ruso me dijo que él la había visto 2 veces, que una vez se le había subido al camión, y que ellos creían que era una mujer que había fallecido en un accidente, porque allí donde aparecía tirada en la ruta, que ya 2 o 3 de ellos la habían visto, había como un pequeño monumento de un accidente de una mujer. Bueno, yo quedé asombrado con esta situación, con mucho miedo. Me quedé en ese lugar hasta que amaneció para seguir mi viaje. Y a pesar de que durante muchos años más seguía haciendo esos viajes, ya procuraba no viajar de noche, ¿no? Y cada vez que pasaba por el lugar, miraba ese pequeño monumento y me preguntaba qué habría sucedido, si realmente aquella mujer era la que había fallecido en el accidente. Hasta que en una oportunidad me atreví, me bajé y prendí una vela y dejé un pequeño rosario en el lugar y seguí mi viaje. Aquella fue la única vez que me sucedió algo a mí. Pero escuché también a algunos compañeros contar, los escuché relatar acerca también de alguna que otra historia, una situación por la que les ha tocado pasar en las rutas. Y es que estando solo por las noches, viajando solo por lo general, como lo hacíamos, ¿no?, los representantes, los vendedores, a veces pasan estas cosas. Y yo quería compartirla con vos y espero que les haya gustado. Bueno, para los amigos que están preguntando de la noche de terror, va a ser el próximo viernes. La semana próxima, vamos a decir bien. Viernes 31, ¿sí? Viernes 31 de agosto, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Noche de terror en vivo, y espero que ustedes nos acompañen, a los amigos que siempre van a compartir ese espacio con nosotros, y a aquellos que no lo han hecho nunca, bueno, están todos invitados, ¿sí?, a venir, así nos conocemos y compartimos relatos, compartimos historias y algunos videos allí. Viernes de la semana que viene, viernes 31, noche de terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Ayuda. Bueno, voy a mandar algunos saludos que van llegando para Jesús. Muchísimas gracias por estar ahí hoy escuchando el programa. De verdad, muchísimas gracias. Para María Godoy, Estela de Acosta, muy buenas noches, Sergio, dice. Para María Rocío, Teti, que nos está escuchando. Ariel Antunes. Para Romina González. Para Ana Moreno. Norma Tula, gracias por estar allí como todos los miércoles. Saludos para Alberto, Norma y Luciano. Para Joy Dreo, Luciano Di Benedetto, Fabián Castillo, para Pati Bustos, Edu Carrizo. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias por la buena onda. Hola Sergio, no olvides mis saludos. Soy Johnny Rizzo del barrio Malvinas. Me voy a lamentar mucho de no poder ir el viernes, amigo, porque juega Atlético, perdón, dice, pero bueno, no, los verdaderos guardianes van, ¿sí? Pero bueno, un saludo grande, cariños, gracias por acompañarnos siempre. Bueno, ¿quién más? Saludos a todos los chicos que están del otro lado. Sergio, te escucho siempre, te mando un cariño escuchando desde México. Mirá vos qué lindo. Bueno, un saludo grande al amigo Joan. Gracias por estar allí con nosotros compartiendo el programa. Joan. Bueno, a ver, alguien más. Hay como muchos mensajes, vamos a ver si podemos abrir algunos. Está complicado. Ahí está, vamos a ver si los podemos abrir.
Ahí está Sergio, dice, excelente el programa como siempre, un beso grande para vos. Soy Carolina, saludos también a todos los chicos de la carrera, dice, que me acompañan. Un beso grande para la gente de educación física, muchísimas gracias por estar allí. Hola Guardián, muy buenas noches. Acá estamos escuchando la radio con mi marido Ángel Carrizo, besos. Soy Gaby, un saludo grande para vos Gaby. Guardián, soy Fernando. Quería compartir la experiencia paranormal que me tocó vivir junto a mi primo Emanuel. Esto fue a mediados de junio, por la tarde-noche, casi las 8, a punto de oscurecer. Los dos veníamos de trabajar de Tafí Viejo por la ruta 9, en la moto de mi primo. Como no tenía luces, decidimos ir por el camino que está al costado de la ruta 9, que es de tierra, ya que por un motivo de precaución en realidad era más seguro debido a que no teníamos luces, ¿no? Íbamos despacio porque comenzaba a anochecer, y si iba más rápido, por supuesto, él no lograba ver muy bien el camino. Nos ayudábamos con un celular para poder ver un poco mejor. Él manejaba y yo desde la parte de atrás, en un momento, sentía como del costado de los pastizales, de la maleza, se escuchaban ruidos. Por el ruido de la moto misma, no lograba distinguir exactamente bien qué era. Además, del lado izquierdo teníamos la ruta y los autos, los vehículos pasaban y provocaban ruido también. Entonces no lograba distinguir exactamente bien de qué se trataba. No podíamos prestar mucha atención. Logramos avanzar unas 2 cuadras, un poco más, y de pronto vi como una silueta nos seguía, pero no lograba verla bien, ¿sí? Pero vi que nos seguía, ¿no? Creí que era mi imaginación por un momento. Y justo en un momento le pregunto a mi primo si él la veía, si él lograba ver algo hacia el costado. Y en ese momento sentimos que la moto se pinchó, quedó en llanta. Yo sentí como la rueda se quedó sin aire y daba contra las piedras, los baches, ¿no?, que había en el camino. Por supuesto que paramos para verla bien, bajamos, alumbramos con el celular y vimos la rueda trasera completamente desinflada. Aún faltaba mucho para llegar a la intersección del puente de las Talitas, que era hacia el lugar donde nos dirigíamos. Luego comenzamos a escuchar pasos y claramente esta vez vimos una silueta en forma de animal acercándose por el costado de la ruta. Los dos no dudamos en arrancar la moto y subir. Nos invadió el miedo de tal manera que no nos importó que la rueda estuviera desinflada. Yo cada vez que miraba para atrás sentía como si esa sombra lo sentía como algo siniestro, nos perseguía. Era muy raro porque tenía un tamaño muy grande para ser un perro. Logramos llegar al puente de las Talitas, pero imagínense que seguíamos con miedo. La cuestión es que no paramos hasta la casa. Lo más loco o raro o insólito fue que cuando llegamos a casa, la rueda trasera estaba intacta, inflada, normalmente, como si nada hubiera pasado. Los dos aún hoy nos preguntamos qué habría sido esa cosa que nos perseguía. Realmente fue muy intenso e inexplicable lo sucedido. Saludos a la radio, está muy bueno el programa. Muchísimas gracias por el aporte, por la historia, y gracias por los mensajes también, ¿no? Saludos, muy buenas noches, soy Damián de Bella Vista, aquí como cada miércoles escuchando los éxitos y bendiciones. Hola Sergio, estoy escuchándote como todos los miércoles, saludos para mi familia, un abrazo grande. Silvina Fuentes, creo que lo pasé recién al mensaje, otro beso para vos, gracias Sergio. Soy Pichi de la banda del Río Salí, estoy trabajando en el Club Concepción Bebé, manda saludos, te escucho hace 12 años, seguí así, nunca cambies, Guardianes, es lejos el mejor programa de Tucumán. Muchísimas gracias. Repito,
Viernes 31, la semana que viene, Noche de Terror en vivo. Sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo. A las 20:30 horas vamos a estar habilitando, así que espero que todos vayan. Viernes 31, viernes de la semana que viene, no este viernes, ¿sí? Noche de Terror en vivo. Bueno, esta es la última historia del programa de esta noche. Por lo general es la que repetimos. Quizás la hayas escuchado. Guardián, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago. Te cuento que escucho casi de los comienzos del programa. En este momento tengo 39 años. Pero alguna vez, hace muchos años atrás, tuve una experiencia paranormal. Solía vivir por ese tiempo en la zona del Ingenio, en Banda del Río Salí. Recuerdo que justo al lado de mi casa, y desde siempre, o desde que yo tendría en aquel momento, que les cuento esto, unos 9 años, y con un grupo de amigos, siempre que podíamos, durante el día, sobre todo en vacaciones, nos metíamos en ese baldío a jugar. Había una planta de mandarina, había una planta de nísperos, y siempre entrábamos a cortar nísperos, las mandarinas, a jugar, bueno, todos los juegos, ¿no?, que ustedes ya conocen. Aprovechábamos ese sitio baldío grande que había y esa casa abandonada. Entrábamos mucho más en las vacaciones, porque todos los días estábamos libres, ¿no? Pero no de noche. Nos quedábamos en la vereda, había un foco casi en la esquina, y ahí nos juntábamos con los chicos en la puerta de casa, no hasta muy tarde, imagínense, éramos chicos, ¿no? Siempre esperábamos al mes de enero, que era cuando estaban maduras las mandarinas y todo eso. Era como para nosotros toda una hazaña entrar a robar, que en realidad no lo era tal porque bueno, estaba abandonado aquel lugar, tenía un alambre que hace mucho tiempo se había caído. Pero bueno, llegaron las vacaciones y en uno de esos días en los que entramos a jugar, nos animamos a ir un poco más allá de lo que habitualmente hacíamos, ¿no? Nunca habíamos entrado en aquella casa, esa casa que estaba abandonada, derruida pero en pie. Recuerdo que hacia la parte de atrás de la propiedad, la puerta, que era una puerta de madera, una puerta antigua, pero que recibía siempre el agua de las tormentas y todo eso, estaba como comida la madera abajo, y ahí faltaba una tabla, ¿no? Se fue rompiendo, se fue pudriendo, pero por allí se podía entrar. Para entrar, imagínense, había que agacharse, ¿no? Porque la madera o el lugar donde estaba roto no tendría más de unos 40 centímetros de alto. Nosotros que éramos chicos entrábamos sin ningún problema. En esa oportunidad lo propusimos con un poco de miedo, incluso eso lo recuerdo muy bien, pero como una gran aventura entrar. Éramos en ese momento cuatro chicos, ¿no?, que estábamos jugando por allí, y eran pasaditas las 6 de la tarde. Esto lo recuerdo muy bien. Y estábamos que entra vos primero, no, que entra vos, y teníamos miedo, ¿no? Yo entré en segundo lugar. Entramos a aquella casa y era un lugar como, no sé, una sensación extraña, como si se hubiese detenido el tiempo allí dentro. Lo que recuerdo es que habían algunas viejas sillas
Y lo que sí, unos cuadros, ¿no? Que parecían tener muchos años, los cuales no veíamos muy bien, porque estaba todo cerrado, no entraba demasiada luz. Pero nosotros, de curioso, recuerdo que fuimos a entrar a las piezas. Vení, mirá, me dijo uno de los chicos, acá hay un mueble, y había como un aparador. Y mi amigo abrió una de las puertas de ese aparador, y habían unas cajas. Eso lo recuerdo muy bien. Él sacó una de estas cajas que estaba como atada, que fue lo primero que me llamó la atención. Así que me quedé mirando mientras tratábamos de cortar el hilo con una piedra. Y cuando logramos abrirla, recuerdo muy bien que estaba llena de ropitas de mujer, ¿no? Nos quedamos mirando por un momento, revisamos el resto del mueble. Habían algunos viejos vasos también allí todavía en el lugar. Pero bueno, revisamos todo y salimos, porque comenzamos a escuchar ruidos y pensamos que podía ser un señor que de vez en cuando iba, daba una vuelta por la propiedad, cortaba un poco el pasto. Me imagino yo como para que vieran que había algo de movimiento y no usurparan aquellos terrenos, la casa, ¿no? Pero venía, casi te diría que una vez por mes, no mucho más que eso, ¿sí? La cuestión es que en aquella oportunidad nos salimos rápido. Habíamos hecho para nosotros una gran travesura y habíamos comenzado a escuchar ruidos en todos lados, pero bueno, al salir no vimos a nadie. Pasó ese día y recuerdo que al llegar la noche, cuando me acosté a dormir, habría pasado, no sé, aproximadamente una hora, un poco menos, no sabría decirte, de estar acostado, y comencé a sentir un ruido. Yo miraba para todos lados en la pieza, que estaba oscura. En mi casa siempre mi papá dejaba la luz del pasillo prendida, pero la puerta abierta, por supuesto, entonces entraba bastante luz. Pero yo miraba, trataba de definir de dónde venía el sonido y no veía nada, ¿no? Al rato volví a escuchar ese ruido. La ventana de mi pieza daba hacia el costado de la casa. Y por esa ventana se podía ver una pequeña terraza que tenía la casa de al lado. No era muy grande, pero tenía una pequeña terraza. Y cuando estaba mirando hacia allí, algo me llamó la atención y comencé a escuchar los ruidos, los sonidos que escuchaba antes, como si vinieran de ahí, de esa zona al menos. No definía exactamente de dónde, pero no podía ver nada. Y luego comencé a escuchar un sonido más definido. Hoy se los cuento para que ustedes puedan imaginarlo. Era como si alguien golpeara con una varilla o con un palo la parecita de la terraza, ¿no? Imagínense el ruido. En medio de la noche, en ese lugar que era un silencio tremendo, se escuchaba claramente. Aún con miedo y aprovechando que la habitación tenía luz que entraba del pasillo,
cerré la ventana y me dormí. Al día siguiente nos pusimos a jugar con mis amigos, estábamos trepados en el níspero, eso lo recuerdo muy bien, y uno de ellos dijo, vamos, entremos de nuevo, y entramos de nuevo otra vez dentro de aquella casa, ¿no? Esta vez nos quedamos un poco más de tiempo. Habían muchas cosas, sobre todo en ese aparador que les cuento, y en un viejo ropero que estaba en una de las habitaciones, que cuando uno de mis amigos lo abrió nos asustamos mucho porque parecía que se iba a caer, y el ropero tenía una pata un poco más corta, se acomodó sobre el peso, pero no se cayó. Todo aquello sí parecía estar abandonado desde hacía mucho tiempo. Para nosotros era una aventura. Recuerdo que en uno de los cajones de ese aparador, cuando lo abrimos, yo vi unos plásticos primero y después unas fotos. Mis amigos sacaron las fotos y se pusieron a jugar, se pusieron a mirarlas primero y después se pusieron a jugar como si fueran figuritas, ¿no? Mientras yo, con algunos trapos que había allí, hice una pelota y nos pusimos a jugar. Aquello, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí dentro, 1 hora, quizás un poco más. Y al salir de allí me llevé la pelota que había hecho con los trapos a mi casa. Me fui a merendar. Mis amigos, al igual que yo, teníamos prohibido entrar en esa casa. Así que tratábamos de que nuestros padres no se enteren. Y tratábamos de que nadie nos vea entrar. Terminé de merendar, salimos a jugar de nuevo, me fui al fondo. Y allí al fondo estaba la planta de mandarina. Todavía estaban chiquitas, no estaban maduras, pero cortamos alguna. Y cuando aún estábamos muy cerca de la planta, escuchamos como unos pasos como si alguien hubiera corrido por el costado de la casa. No sé, no sabría exactamente cómo explicártelo, porque había como un pequeño contrapiso. Pero primero me di vuelta y no había nadie. La cuestión es que les digo vamos, porque yo pensé que tal vez había venido este cuidador, siempre teníamos ese miedo. Y cuando íbamos saliendo, veo en la ventana que daba hacia el fondo una silueta, como de perfil, y les digo, miren a mis amigos, miren ahí, mira, hay alguien dentro. ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién se quedó adentro? Nos preguntábamos y estábamos todos. Y era como una nenita que estaba de perfil, de costado. En ese momento no nos habíamos dado cuenta de lo que sucedía. Yo pensé que tal vez había venido alguien, así que muy rápido saltamos directamente para mi casa, por el costado. Nos quedamos mirando por un rato, pero no veíamos nada. Así que nos quedamos jugando en mi casa, qué sé yo, al llegar a la noche, bueno, cada uno a su casa, yo me acosté a dormir. Y recuerdo que estaba de costado mirando a la entrada de mi pieza y tenía la ventana abierta, para que entrara un poco de aire, ¿no? Hacía mucho calor en verano. Y de nuevo comencé a escuchar el ruido aquel que les conté, como si alguien golpeara con un palo, ¿no? La pared, esa pequeña pared. Y escuchaba muy claramente el ruido. Al darme vuelta, miré directo a la terraza de la casa y allí vi una nenita que caminaba de un lado al otro, como con una varilla en la mano, y golpeaba la pared. Yo veía la silueta, ¿sí? La noche estaba clara, por supuesto, pero no podía ver los rasgos de esta nenita, pero sí veía y deducía por la altura, ¿no? Por la forma, que era una nena. Una nena, les hablo de mi edad, tal vez 10 años. La cuestión es que al verla allí, y que en un momento se quedó como quieta mirándome, salí corriendo a la pieza de mi viejo, muy asustado. Cuando llegué allí me preguntaron qué me pasaba y por supuesto que les conté. Y ellos, creo que como todos los padres ante una situación como esta,
lo tomaron como si se tratara de una pesadilla. Yo estaba muy asustado y no quería volver a la pieza. Aquella noche mi papá se quedó conmigo hasta que me dormí. Pasaron un par de días y jugando en vacaciones, jugando al fútbol y todas esas cosas, me olvidé de lo que había pasado. Pero no quería entrar a la casa, si bien es cierto que entrábamos al baldío, no quería entrar a la casa. En un momento mis amigos decían, vamos a cortar mandarina, nos vamos para atrás a cortar los nísperos. Y entramos, y yo iba con un poco de miedo, pero mis amigos me cargaban porque ellos no habían visto nada. Así que los seguí, y una vez adentro, bueno, nos pusimos a cortar los nísperos, a jugar, cosas de chicos, ¿no? Y luego salimos. Yo recuerdo que unas de esas tantas ropitas que yo les conté que habíamos encontrado dentro, la había atado en un palo como si fuera una bandera para jugar. Bueno, y había quedado ahí, ¿no? Esa noche me acosté a dormir sin miedo, pero como a las 2 de la mañana, cuando ya todos dormían, comencé a escuchar nuevamente un sonido, un ruido. Me di vuelta directamente, miré otra vez hacia la terraza y vi a aquella nenita que estaba como mirándome a mí. Yo lo sentía. Con miedo me paré en la cama y cerré la ventana. Al acostarme, escucho un ruido dentro de la pieza y seguido siento que algo me golpea una y otra vez. Fue una cosa de segundos, ¿no? 2 o 3 veces. Y por el vislumbre que entraba del pasillo, pude ver a aquella nenita dentro de mi pieza que me pegaba con la varilla en las piernas. Yo estaba tapado. Asustado comencé a gritar, desesperado. Y el primero que llegó fue mi papá, después mi mamá, por supuesto, que al contarles otra vez pensaron que se trataba de una pesadilla y comenzaron a retarme de que mañana no vas a jugar con tus amigos de nuevo porque se pueden hablar tonteras, después vos soñás toda la noche. Yo no quería quedarme a dormir ahí, sentí mucho miedo. Mi papá se dio cuenta que estaba realmente asustado y me llevó a su pieza. A partir de ese día me pasó en varias oportunidades que me despertaba porque sentía que me pegaban en las piernas con la varilla. No muy fuerte, pero imagínense la situación. Y la veía aquella nenita dentro de mi pieza. Hasta que una noche, mis padres me creyeron porque esa noche en particular me levanté y tenía marcas en las piernas y en los brazos. Ellos consultaron con una señora, una curandera de la zona que muchos conocían allí, doña Emma, y al final la solución, según esta señora, y resumiendo un poco porque nos llevaron para hablar con ella, qué habíamos hecho, qué habíamos visto, qué habíamos sacado. Bueno, esta mujer nos dijo que teníamos que volver a llevar toda la ropita que habíamos sacado y ponerla en la caja de donde la habíamos sacado. La cuestión es que esta señora fue al lugar, hizo como un trabajo de limpieza. Nosotros los chicos, y estaba mi papá incluso ahí, entramos a dejar las ropas dentro, con mucho miedo, a pesar de que estaban todos acompañándonos, pero lo hicimos. Luego, esta mujer hizo como un trabajo de limpieza, según ella, por toda la propiedad, ¿no? Después de haber hecho aquello, solo la vi en una oportunidad, una vez más nada más. Y nunca más me apareció. Cuando la vi la última vez, era como que me dio la espalda y bajaba por la escalera que daba hacia el costado de mi casa. No volví a verla más. Habían pasado muchos años cuando me enteré que la familia que vivía en esa casa se había ido luego de que su hija, la más chica, muriera al caer de la terraza. Fue algo que me dejó marcado, algo que me asustó muchísimo, pero que hoy puedo contarlo, por supuesto, y compartirlo con ustedes. Esta es la última historia, gracias a toda la gente, a los amigos que nos han escrito, que han mandado sus mensajes. Reitero una vez más, viernes 31, es decir, viernes de la semana que viene, Noche de Terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas, ¿sí? Durante la semana lo vamos a estar recordando a través de las redes sociales. La semana próxima tenemos todavía el programa del miércoles antes de la Noche de Terror en vivo, así que muchas gracias a todos los que nos han escrito,
a toda la gente que ha mandado sus mensajes, sus historias y que nos ve a través de las redes sociales, nos escucha a través del aire de la radio. Para todos los que se quedan pensando en estas historias, en estas situaciones, bueno, yo siempre digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y quizás esta noche, cuando te envuelva a la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, no, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hoy podría ser. Muy buenas noches a todos y hasta el miércoles.